apoyan con el gobierno de Zaguayo para que nosotros entremos a hacer nuestras fechorías. ¿Para quién trabajas? Para los chapos. ¿A qué te dedicas tú en la organización? A este hombre le arrancaron el corazón sin ninguna compasión. Los autores materiales de este impactante hecho fueron miembros de otra célula criminal en el bajo mundo. Su nombre estaba relacionado con el Siri, el mismo que en el video grita desesperadamente una oración a la Virgen. Todo quedó registrado en grabaciones. Para que no pienses que es ficción, eso ocurrió y es real. La crueldad humana no tiene límites, y así como este aterrador suceso, podríamos enumerar cientos más. En esta entrega del Rastro del Narco, te presentamos el top 6 de las muertes más crueles en el mundo criminal de la mafia mexicana. Imágenes impactantes, nunca antes vistas. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, donde encontrarás más contenido como este. No tiene ningún costo. Iniciaremos el recorrido hablando de Carlos Enrique Sánchez Martínez, el número 1, más conocido en el mundo criminal como el Cholo. Este hombre estuvo al frente de la separación que tomó Nemesio Ceguera, el Mencho, para consolidar el cártel Jalisco Nueva Generación. El Cholo era de la cúpula de alto mando en esta organización y, según se comenta, era uno de los mejores amigos del Mencho. En su avanzada, lograron hacerse con el control del cártel de Jalisco, dominando rutas y comercios ilegales de esta estructura criminal, pero el Cholo notó que quien se posicionó como jefe supremo de esta organización fue su gran amigo, y poco a poco la sed de poder terminaría fragmentando la amistad. Todo comenzó en marzo del 2017, luego de que se dio a conocer que el Cholo ordenó el asesinato de un operador financiero importante del CJNG, apodado El Colombiano. El crimen se registró en Puerto Vallarta, Jalisco, y tomó por sorpresa al Mencho. Hasta el momento, se desconocen las razones por las que el Cholo ordenó acabar con el colombiano, pero la acción desencadenó una reacción negativa entre el líder del CJNG, toda vez que el primero era considerado su mano derecha. Como represalia por el asesinato de su financiero, el Mencho presuntamente ordenó a un grupo de sicarios acabar con el Cholo, quien ya tenía establecido el cártel Nueva Plaza en Guadalajara. Sin embargo, el operativo del CJNG logró ser evadido por su ex jefe de escuadrón hasta el año 2021, año en el que finalmente el Cholo fue asesinado. Pero durante estos años, Sánchez Martínez lideró la nueva célula criminal y sostuvo varios enfrentamientos con el grupo de Oseguera Cervantes. Los reportes apuntan que pactó una alianza en secreto con el cártel de Sinaloa, específicamente con la facción liderada por Ismael El Mayo Zambada, quien le proveía de fondos y sicarios para sobrevivir a los ataques del CJNG. Además de la supuesta alianza con Zambada García, el Cholo también contó con el apoyo de Eric Valencia Salazar, alias el 85, cofundador del cártel de las 4 letras. Valencia Salazar también fue considerado uno de los hombres más cercanos de Oseguera Cervantes, pero tras su detención registrada en el 12 de marzo del 2012, su relación no volvió a ser la de antes. Al salir de la cárcel, en el 2017, el 85 presuntamente responsabilizó a El Mencho de su aprehensión, por lo que se unió al grupo del Cholo para hacerle frente a ahora su enemigo. Sin embargo, a mediados de marzo del 2021, la antigua mano derecha del Mencho fue asesinada. El 18 de aquel mes, el cuerpo del Cholo apareció en una plaza pública del municipio de Tlaquepaque, Jalisco, envuelto en bolsas de plástico, junto a un narcomensaje. De acuerdo con la necropsia, el ex líder del cártel de la Nueva Plaza fue torturado antes de su muerte. Los forenses revelaron que se le rompieron ambas piernas, tenía marcas de pinzas eléctricas y presentaba lesiones alrededor de todo su cuerpo. La causa de su muerte finalmente fueron 3 disparos en la cabeza. Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Muchos que sean los que queden apoyándome, déjense de cosas y a la familia mejor, como que veo yo. La Fiscalía de Jalisco finalmente confirmó que se trataba del Cholo, pues el CJNG le había dejado llegar un video en donde el hombre confesó varios crímenes antes de ser torturado y asesinado. Número 2. El turno en esta ocasión es para una mujer con una esbelta figura femenina. Logró inmiscuirse en lo más profundo de la mafia mexicana
y respondía al nombre María Guadalupe López Esquivel, alias La Catrina. En un video que circulaba por redes sociales, se aprecian los últimos momentos de María Guadalupe N., mejor conocida como La Catrina, supuesta jefe de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, quien resultó muerta luego de un enfrentamiento con fuerzas de seguridad en la comunidad La Bocanda del municipio de Tepalquetepec, Michoacán. La presunta jefa de sicarios del CJNG resultó gravemente herida en el enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y supuestos integrantes del cártel de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. De acuerdo con los reportes, la mujer se encontraba en una casa de seguridad que efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y militares se disponían a desmantelar, luego de una llamada anónima que avisaba de hombres armados. La acusación puso en alerta a los ocupantes de la casa, quienes más tarde fueron identificados como supuestos sicarios del cártel de las 4 letras. Entonces los criminales comenzaron la refriega contra los agentes. La supuesta lugarteniente del CJNG, originaria de Tepalquetepec, Michoacán, es considerada por las autoridades como la autora material de la emboscada a elementos de la Policía Estatal de Michoacán. En un 14 de octubre, María fue enviada por Miguel Fernández, alias el M2, al Aguaje, con la misión de asesinar a los policías y dejar las narcomantas en las que se adjudicaban el crimen. En una grabación filtrada, se escuchó al M2 girar instrucciones a La Catrina, quien aseguraba que la misión se llevaba a cabo según sus órdenes. «Ya se están siendo responsables de lo que les dije», se escucha decir al M2 en la grabación. «Sí, comando, nomás se nos ponchó una llanta», le responde La Catrina. María Esquivel formaba parte de la red de mujeres sicarias del cártel Jalisco Nueva Generación, las cuales se caracterizaban por ser jóvenes y atractivas para engañar a los adversarios. Pesquisas policiales lograron detener a 7 supuestos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación que operaban en ese municipio de Michoacán. La captura ocurrió el viernes, cuando elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y militares atendían esa denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de personas armadas en un domicilio de la comunidad La Bocanda. De inmediato, los efectivos se trasladaron a la vivienda, donde implementaron un cerco de seguridad que permitió detener a 7 sicarios en posesión de 10 armas de fuego y 461 cartuchos útiles, informó la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad. Durante la acción, se registró un enfrentamiento entre criminales y elementos de seguridad, dejando como saldo a una mujer muerta. Tranquila, mija, ya viene el helicóptero por ti. Ya viene el helicóptero. Tranquila, hija, tranquila. Vas a estar bien. Trata de aguantar, Quien más tarde sería identificada como María Guadalupe López Esquivel, alias La Catrina, la lugarteniente del CJNG y la que era señalada como la presunta responsable de la emboscada a los policías estatales en Aguililla ese pasado 14 de octubre. Antes de la agresión, la célula criminal bloqueó con un camión la carretera Afganistán-Aguililla para impedir la circulación de los agentes. María Guadalupe murió en un hospital a consecuencia de un shock hipovolémico por un impacto de bala en el cuello, según los reportes. Número 3. En este lugar, nos trasladaremos al estado de Sinaloa. Específicamente te hablaremos de Iván Aceverri, conocido como el Güero. De este hombre se dice que es el primo de los Chapitos y cumplía funciones importantes dentro de esta facción criminal, pero su triste final llegó de una manera muy macabra, y es que, decía una narcomanta, chapos ratas, ¿no que el gobierno está de su lado? Esto se leía en la cartulina dejada en la entrada del Parque 87. El papel blanco estaba sujetado con cinta canela a una hielera, envuelta como un regalo, la firma, un sombrero, símbolo de la malliza. Cuando la policía llegó al lugar y desenvolvió el regalo, descubrió una cabeza humana entre hielo. De inmediato, corrieron rumores sobre la posible identidad de la víctima, principalmente por el gesto. No se trataba de una ejecución más, sino un mensaje directo y una respuesta a un narcomanta dejado en ese mismo sitio el 24 de octubre. De manera extraoficial, se reporta que los restos humanos encontrados en la hielera pertenecen al Güero, un supuesto primo de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el líder supremo de los Chapitos. Sin embargo, aún no se difundía de manera oficial la identidad de la víctima. Por el contenido del mensaje, a manera de respuesta a los Chapitos, trasciende que el contenido del regalo tendría que ser un integrante del grupo criminal de alto rango,
similar al máximo. Edwin Antonio Rubio López, detenido esa semana por la Secretaría de Defensa Nacional, el SEDENA, durante ese operativo que terminó con la muerte de 19 presuntos sicarios. Esta semana se filtró un audio en el que un hombre se identificó como el JL, quien agradeció a toda la plebada de los Chapitos que estaban respaldando la empresa en su guerra contra Ismael, el Mallito Flaco. En días recientes, otro supuesto primo de los Chapitos figuró en ciertos trascendidos. El nombre de Alejandro López Guzmán se posicionó como el presunto enviado por Iván Archibaldo a cerrar las alianzas entre los Chapitos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo se financian los Chapitos? Mediante fentanilo y extorsiones. Igual que el supuesto güero, es casi nula la información que se tiene de Alejandro López Guzmán. Lo único certero es que es el recrudecimiento de la guerra entre los Chapitos y la Malliza. Van aproximadamente 1000 homicidios dolosos en Culiacán desde que inició la guerra el 9 de septiembre hasta la fecha actual. Número 4. Nuevamente nos referiremos a las mujeres que se vincularon a la mafia. Y el triste episodio lo vivió Jocelyn Alejandra Niño, una de las integrantes del Cártel de las Flacas, y su alias precisamente era la Flaca. La joven formaba parte de un cártel de mujeres que se hizo famoso por su crueldad y por intentar disputar en Tamaulipas a los grupos criminales más sanguinarios en la historia de México. Se desconoce exactamente la fecha de su nacimiento, pero se estima que fue en la década de los 90. La Flaca en el 2015 mostró una de las peores caras del narcotráfico. Luego de ser ejecutada y descuartizada, el cuerpo de la Flaca, como también se le conocía, fue encontrado cortado en pedacitos adentro de una hielera, abandonada, en el puente fronterizo entre Matamoros, Tamaulipas, en México, Texas, Estados Unidos. En el lugar también se encontró a otra mujer descuartizada y a un hombre decapitado. Las Flacas fueron un cártel de jóvenes sicarias físicamente muy parecidas, que operaban de manera independiente y que trabajaban para distintas organizaciones criminales para asesinar rivales. Operaban principalmente en la zona norte de México, en estados como Baja California, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Eran conocidas por ser jóvenes, delgadas, que usaban chalecos antibalas, cadenas de oro, colgados sobre el cuello, cabello peinado hacia atrás y lentes de sol sobre su cabeza. Su apariencia casi infantil y su juventud las ayudaba a pasar desapercibidas entre sus víctimas. Jocelyn operaba en la zona de Tamaulipas y trabajaba principalmente para el Cártel del Golfo. Se le conoce como la Flaca, no solo por el nombre de la organización, sino también porque su delgadez se asemejaba a la Santa Muerte, una figura a quien se le rinde culto por parte de los narcotraficantes, ladrones, policías y a veces la población en general, quienes siempre están en riesgo constante de morir. Las pocas imágenes que se conocen de ella aparecieron en el 2015 en redes sociales y que sirvieron a sus rivales para identificarla. En las fotografías aparece sosteniendo armas de fuego de grueso calibre. Las fotografías habían sido filtradas por un grupo criminal del Cártel del Golfo llamado Los Ciclones, quienes buscaban publicar la mayor cantidad de imágenes de sus rivales para que la policía los identificara y los pudiera atrapar. Hemos llegado al final de esta entrega del Rastro del Narco. Te invito a que compartas tus opiniones en la caja de comentarios y activen las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos.